Mis hermanos, ¿me escuchan bien? Amén. Porque el Señor me le continúe bendiciendo. Que Dios me le bendiga. Amén. Ya ustedes saben que ese soy yo que estoy por aquí. Muy bien, mis hermanos, le damos muchísimas gracias al Señor y una vez más le damos la bienvenida a las personas que después que dieron la bienvenida no habían llegado. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y le damos gracias al Señor. Están muy bienvenidos. Esta es su casa. Amén. Me gozo mucho, excúsenme que yo sé que le dieron la bienvenida, a ver a mi primo por aquí, a su esposa. Bien gozoso estoy, primo, en verlo por aquí. También mi amigo de mi infancia, Ramón de Moya. Realmente también le doy muchísimas gracias al Señor que él esté por aquí junto a su hermana y a su esposa. Le doy muchas gracias al Señor. Realmente son amistades desde pequeño de edad, no de tamaño porque soy pequeño. Entonces de pequeño de edad son mis amistades con las cuales yo me crié, y le doy muchísimas gracias, Señor, en este día que yo pueda estar aquí en esta tarde. Muy bien, mis hermanos, yo quisiera que nosotros oremos. Vamos a orar. Yo quisiera que ustedes inclinen su rostro para que me acompañen a orar para buscar la dirección de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor. Primeramente te doy, Dios, la gracia porque tú me das el privilegio de yo exponer tu palabra. Señor, es un privilegio grande, pero también es un honor. Es un privilegio y un honor. Padre, yo te quiero pedir en este momento, ya que entiendo y creo que en todo estos bancos tú estás ahí, tú estás sentado, Señor, en primera fila y en la última fila, tú estás aquí, Señor. Es por eso que yo te pido, Padre, en este momento, Señor, que tú me ayudes, oh Dios, que tú me ayudes a que lo que yo voy a expresar de tu palabra, tú que eres el autor de ella, Señor, que sea lo que realmente, Señor, tú quisiste expresar cuando la inspiraste. Que sea eso, Señor. Y para eso yo apelo a tu ayuda, Padre, y confío que tú me ayudarás, a hacerlo de esa manera, Señor. Una vez más, te doy las gracias, Señor, por el privilegio que tú me das de yo poder, Señor, llevar tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pido y a la vez te doy las gracias, Señor. Amén. Amén. Lo dejo por aquí, ¿ok? Bueno, yo creo, le voy a decir la verdad, mi hermano, yo me siento cómodo con esto. Ustedes saben que yo no voy a decir la palabra que me dicen mi suegra y mi familia, pero yo me siento cómodo aquí con este micrófono. Así que si viene el otro, gloria a Dios, pero yo me siento cómodo aquí. Muy bien, mis hermanos, yo quiero que nosotros vayamos a la palabra del Señor, y yo quisiera que ustedes se pusieran de pie para dar reverencia a la palabra. Ustedes se pongan en pie para dar reverencia a la palabra. Y aquí, esto que ustedes ven aquí es un relojito que quiero hacerle honor a mi primer pastor que tuve, Manuel Smith, muchos lo conocen. Y quiero darle, recordando lo que él me enseñó desde la primera vez, que me decía, trata de que cuando tú vayas a predicar, el mensaje no sea tan largo, sino usa este tiempo. Y la otra vez que estaba predicando, y creo que duré mucho, entonces ahora me compré este relojito aquí para que me ayude. Amén. Así que ese es el motivo de este relojito por aquí, mis hermanos. Muy bien, mis hermanos, vamos a leer la palabra del Señor. Hebreo capítulo 11, versículo 6, solamente un versículo, pero vamos a estar desarrollando con diferentes versículos hasta que termine el mensaje. Dice así, Hebreo capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Padre, una vez más, gracias por tu palabra. En Cristo Jesús, Señor, te lo agradecemos. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse. El libro de Hebreo, como ya yo sé que muchos de ustedes, porque muchos conocen del Señor, pero para los que no le conocen, este es el libro de Hebreo. El autor de este libro es un autor indeterminado, aunque yo más o menos me inclino, pero eso no está en la revelación, creo que fue el hermano Pablo, yo me inclino por Pablo. Nos dicen los datos que nos dan que esta carta
fue escrita entre los años 64 y 68, después que el Señor se fue. Después que el Señor se va, esta carta es lo que los eruditos, los que estudian la palabra y más o menos los que buscan esas informaciones, ellos piensan que esa carta fue escrita a estos hermanos desde el año 64 al año 68 aproximadamente. Pero como siempre le decimos, eso es importante pero no es tan relevante. Lo más relevante de esta carta es el contenido, lo que ella dice. Y esta carta se le escribió a hermanos en la fe, se le escribe esta carta para que ellos sigan hacia adelante en quien ellos habían puesto ya su mirada y su vista. Recuérdense que apenas aquí hay 64 años, vamos a poner 64, 60, que se está pasando del viejo pacto al nuevo pacto, al pacto de la gracia, al pacto de la sangre. Y aquí el hermano que escribe esta carta le está alentando a ellos a que permanezcan en la doctrina del nuevo pacto, que permanezcan en la doctrina de la fe, que ya no es más o menos lo que se hacía antes en la ley, sino que lo que se hacía antes en la ley, a mediados de la carta completa, apuntaba al Mesías, a lo que se está tratando ahora. Y es por eso al pacto de la sangre que el hermano le anima a que sigan su mirada puesta en el pacto de la sangre, o sea, en el pacto de la fe. Y en el versículo que nosotros estamos tratando aquí en esta tarde, yo sé que nosotros podríamos leer más versículos, pero yo quiero más o menos centrarme en este versículo, porque muchas veces nosotros decimos que es la fe, particularmente en Hebreos capítulo 11, del versículo 1 más adelante, dice que fue la fe. Dios detalla cuál es la fe que Él demanda del ser humano. Pues la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo no quisiera en esta mañana que nos quedemos ahí, sino que vayamos un poco más profundo. Realmente, ¿y esa fe? ¿Cuál es esa fe? Esa fe que tú demandas, ¿cómo es? ¿A qué sabe? ¿Cómo es? Y realmente en lo que yo estaba investigando pude encontrar que la fe, esa fe que Dios demanda, consta de 3 elementos. Hay 3, yo te lo voy a enumerar, número 1, número 2, número 3. El primero es conocimiento. El segundo es parecido. El segundo es asentimiento. Y el tercero es confianza. Esos 3 componen la fe. Conocimiento, asentimiento y confianza. Luego les voy a ir explicando más o menos cómo se van cada uno de ellos. Pero, ¿por qué conocimiento? Me llega a la memoria una vez una anécdota que yo oí, pues le voy a decir por qué conocimiento, de un minero. Había un minero, que ese minero de la fábrica de carbón en ese tiempo, van y le preguntan, señor minero, ¿usted me puede decir en qué usted cree? Y él le dice, bueno, yo creo en lo que cree mi iglesia. Y le dice, ok, ¿y qué cree su iglesia? Y dice, bueno, mi iglesia cree lo que yo creo. Bueno, ahí se quedó. Ajá, entonces vuelve y dice, pero por favor dígame, ¿y qué es lo que cree su iglesia y cree usted? No había respuesta. Porque él creía, pero él no sabía lo que creía. Entonces esa es la esencia de la fe. Usted puede tener fe, pero usted tiene que saber en qué usted cree. Es imposible. Yo quisiera que para que usted vea que es imposible, y la Biblia también así mismo nos lo dice. Yo quisiera que por favor nos fuéramos a Romanos capítulo 10, para que usted vea que la Biblia nos demanda que para poder tener fe tenemos que tener conocimiento. Romanos, por favor, Romanos capítulo 10, Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Romanos 10, 14. Dice así la palabra del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? O sea, mis hermanos, es imposible que usted crea algo de alguien que usted no conoce. Es imposible. Entonces no solamente
solamente yo sé que todos ustedes se han pasado la vida completa oyendo personas que dicen, no, yo tengo mucha fe. ¿Pero fe en qué? Yo tengo fe, pero ¿fe en qué? Entonces, la Biblia y la palabra del Señor nos enseña que la fe que Dios demanda, la fe que agrada a Dios, es la fe que todo ser humano tiene que saber acerca de nuestro Salvador, que es el Señor Jesucristo. El conocimiento de Jesucristo. Esa es la fe que agrada a Dios. El título del mensaje, cuando yo estaba pensando, ¿cuál es el título? Yo digo, bueno, el título sería La fe que agrada a Dios. Entonces, para que nosotros comencemos, tenemos que saber que la única fe que agrada a Dios es el conocimiento de su Hijo amado, Jesucristo. Esa es la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que agrada a Dios. Cuenta una historia de un pueblo, se me olvidó el nombre, pero había un rey que era un poquito, no era muy dadivoso, ese rey. Pero sus conciudadanos aprendieron a cómo manejar ese rey. Ellos entendieron, ellos descubrieron que ese rey amaba mucho a su hijo. Y lo que ellos hacían era lo siguiente. Cada vez que ellos iban ante el rey a pedirle un pedido, ellos buscaban al niño y lo cargaban y se inclinaban ante el rey con el muchachito cargado. Y el rey venía y decía, yo no puedo desechar nada que me pidan a nombre de mi hijo. Te concedo lo que tú quieras. Eso mismo es el Señor. Amén. Cuando nosotros vamos con la fe en Jesús, que lo que yo estoy buscando es por los méritos de Jesús. Miren, mis hermanos, casi siempre el Señor concede lo que nosotros le pedimos. ¿Sabe por qué yo digo siempre? Porque cuando nosotros vamos con la vista en Jesús, se supone que vamos a pedir como Dios quiere que nosotros pidamos. En ese sentido, porque no es que usted va a venir con la fe puesta en Jesús a pedir lo que usted quiera, si está fuera de la voluntad de Dios. No, Dios de orden. Se supone que si usted viene con la fe puesta en Jesús es porque usted conoce. Recuérdense que la fe implica primeramente conocimiento. Y usted conoce la demanda y qué es lo que Dios pide. Ya usted lo sabe. Entonces, mis hermanos, es por eso que la fe, número uno, para nosotros poder agradar a Dios con la fe que Dios demanda de nosotros, tenemos que tener conocimiento en su Hijo amado, en el sacrificio que Él vino y hizo por cada uno de nosotros. Muchas veces, a nosotros, una vez yo recuerdo que yo fui a predicarle a unos familiares míos en Santo Domingo, católico, apostólico, romano, ya ustedes se imaginan, y no había manera como entrar, porque me decían, no, es que yo creo en Dios, yo creo mucho en Dios, mira, yo creo en Dios, yo siempre todo lo que le pido a Dios, Dios me lo da. Déjenme decirle, mi hermano, eso no es garantía, porque la Biblia dice que Dios en su amor y en su gracia hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre buenos y malos también. El hecho de que algunas cosas se le den a usted no quiere decir que eso fue porque usted vino y Dios se lo quiso conceder, sino que viene en la gracia de Dios, por la misma gracia de Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre impío y justo. Por esa gracia usted recibe eso, pero no quiere decir que Dios lo esté escuchando. Dios, según la palabra, solamente nos escucha a nosotros cuando venimos a través de su Hijo amado, Jesucristo. Esa es la única manera, mis hermanos. Entonces, aquí tenemos la Biblia, que es la santa palabra de Dios. Usted podría decir, ¿podría yo aprender a tener fe? Esa es una pregunta retórica. ¿Se puede aprender a tener fe? Y yo le diría, sí. ¿Se puede aprender a tener fe? Claro que sí. Yo quiero que nosotros vayamos a Juan capítulo 5, versículo 39. El Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39. ¿Están ahí? Amén. Dice la palabra del Señor: escudriñad las Escrituras,
porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bueno, aquí la Biblia me dice que sí, que se puede aprender a tener fe, la fe que Dios demanda. ¿Y cómo yo aprendo entonces? Bueno, es claro, leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Miren, mis hermanos, en este tiempo, el que no tiene una Biblia en su casa es una como mínimo. Cuando viene a ver, tiene 2, y tiene 3, y tiene 4. Pero no, porque yo no tengo ni una en mi casa. Ajá. Pues miren, si usted no tiene uno en su casa, usted tiene celulares, usted tiene la biblioteca completa. Usted lo googlea, mire, ahí le sale de todo. Así que no hay excusa. No hay excusa. Si usted quiere aprender a tener fe, la fe que Dios demanda para que usted pueda adquirir la salvación, que Él se la da, pero es por medio de la fe. Es por medio de la fe. Efesios capítulo 2, versículos 9, 8 y 9. Porque por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. ¿Y cómo se adquiere eso? Por las Escrituras. Así que, mis hermanos, esto no depende de lo que usted sabe, ni de lo que usted puede hacer. Depende de lo que usted esté dispuesto a obedecer a Dios. Dios dice que es por medio de las Escrituras. Es por medio de las Escrituras. Es por eso que ustedes ven que en una ocasión a Jesús le van a llevar unos niños. Están por llevar a los niños y parece que los discípulos, que eran los guardaespaldas, ya Jesús, imagínate, ya Jesús humanamente ya la fama de él estaba creciendo y los niños no lo podían. Estos muchachitos, a lo mejor los discípulos, ¿para qué van a ir para allá? Y Jesús se da cuenta y Jesús le dice que no le impidan que los niños vayan a Él. Pero aquí está lo esencial, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Y qué característica tiene un niño? De que el niño, lo que le enseñan sus padres, esto dice, oh no, está bien. Esto lo coge como verdadero, aunque no lo entienda. El niño no está buscando explicación, papi, ¿y qué? ¿Y eso aquí? Bueno, pues, mijo, eso es así. Oh, sí, mi papá lo dijo. Mi papá lo dijo, y así el niño lo cree. Así es que el Señor quiere que nosotros lo hagamos. Es por eso que dice que el que no acepta el reino de Dios como un niño, es imposible. El niño, cuando está pequeño, una de las cosas es que no anda preguntando mucho. Y había algunos que preguntaban, pero que quedaban conformes. ¿Cómo quién? Como este que está aquí sentado, mi hijo, Manuel. Yo recuerdo que una vez yo estaba en la casa del hermano Roberto, cuando yo venía para acá, Julio estaba también. Y una vez estábamos jugando dominó. Y ese muchachito, es cierto, cuando yo le decía algo, me decía, ¿y por qué? Yo tenía que detenerme y decirle por qué. Y yo le dije en esa vez, Manuel, no vaya para allá. Y yo estoy jugando dominó. Y viene y me dice, papi, ¿y por qué? Pero ya me preguntaba dando por qué. ¿Te recuerdas, Julio, que yo le dije? Porque yo dije, y punto, se acabó. Porque yo dije. Gracias al Señor, que el Señor no es así, Él es paciente. Pero, mis hermanos, los niños siempre aceptan lo que le dicen los padres. Entonces, por eso que el Señor dice que hay que aceptar la palabra. Aunque usted no lo entienda, lo dijo papá. Y si papá lo dijo, así es. Así que aquí hay muchas cosas en la palabra que es revelada y que la podemos entender, pero hay muchas cosas que son difíciles y que no podemos entenderla. Tenemos que creerla como un niño, aunque no la entendamos. ¿Por qué? Porque papá lo dijo. Amén. Yo lo creo porque papá lo dijo. Como papá lo dijo, yo lo creo. Entonces, tenemos que aceptarla como un niño. Es por eso que todo tiene que estar basado aquí en la palabra de Dios. Y esa es la única manera que hay para nosotros poder aprender a tener fe, a cultivar esa fe. En una ocasión le dicen a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe, le dicen los discípulos. Y el Señor le dice, miren, si ustedes tuvieran fe, como un grano de mostaza, pueden decirle a aquel monte y a aquella montaña, mira, muévete de ahí, ella lo va a obedecer. Y yo me preguntaba, ¿y cuál es el asunto? Me recuerda una vez que yo oí a un pastor que predicaba, que decía que a un niño en una escuela dominical le estaban enseñando, le decía, si tuviera fe como un granito de mostaza, le puede decir a este monte, muévete, y el monte se va a mover. Y el muchachito se quedó con eso.
Y el niño se fue. Está en su casa. Había un solar baldío por ahí frente a su casa. Y ellos iban a jugar pelota ahí todos los días. Y el muchachito era muy pobre, no tenía ni zapatos que ponerse. Y había muchas espinas y él se iba pinchando ahí como iba corriendo. Pero el muchachito se recordó que le enseñaron en la escuela dominical: si tú tuvieras fe, como un grano de mostaza, puedes decirle a este monte, muévete. Digo, pero esta es la solución. Yo le voy a decir ahora a este monte que está aquí, esta montaña, que se mueva para que esto sea planito y el place sea bueno. Y el muchachito comenzó: Señor, tú dices tu palabra, y si decimos a este monte que se mueva, en el nombre de Jesús que se mueva. Pasó un día y el monte no se movió. El otro día, cuando él vuelve de la escuela, está jugando y dice: Señor, tu palabra dice que si decimos que se mueva en tu nombre, se va a mover. Pasó el segundo día y no se movió. Bueno, ya para el jueves, supongo que era lunes, cuando comenzó. Cuando el niño viene, que van para el play a jugar, no podían jugar ese día. ¿Y por qué? Bueno, no podían jugar porque a un ingeniero se le ocurrió que tenían que limpiar ese solar que estaba bien perdido. Y maquinaria, tractores, greda, de todo, aplanando ese lugar para que se viera mejor para la ciudad. El monte se movió. Se movió el monte, quitaron todo lo que había ahí. Ok, pero entonces, eso es una historia. Pero lo que le quiero decir es la insistencia del niño. La insistencia del niño, podríamos decir que el Señor fue que movió el monte. Nosotros no lo vamos, el Señor es que lo mueve. Y podríamos decir que el Señor agarró y puso ese deseo en aquella gente que hicieran eso ahí. Así mismo también pasa, mis hermanos, cuando nosotros tenemos nuestros problemas. No somos nosotros que lo vamos a mover, pero le vamos a pedir al Señor en fe, que el Señor puede mover ese monte de nuestra vida. Eso que nos está actualizando, que el Señor podía hacerlo. Y ante esto, una historia de este niño, una historia o un cuento, pero tiene un buen principio. Cuando yo lo oí, me cautivó porque el niño comenzó el día 1, el día 2, el día 3, él no se paró porque el monte no se movió la primera vez. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros vayamos ante el Señor, y todos los días tenemos que ir ante Él, a su tiempo, ese monte se moverá. Tenemos que ir en fe, y en el tiempo del Señor así se hará. Así se hará. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Que no seamos como Sara, que se desesperó. Que el Señor le dijo la promesa de ustedes: tú vas a tener hijos. Y ella se desesperó, porque pasó el tiempo, yo estoy viejito, ya yo estoy una viejita. Me recuerda también a otro hermano que dijo: no, Sara cuando fue, lo que le dijo le dijo a Abraham: mira, ya la edad que tú tienes y la edad que yo tengo, ni muñequito damos. Así que vamos a buscar otro medio, porque ni muñequito. Entonces, pero se desesperó. ¿Saben qué nos va a ayudar, hermano, a nosotros? Que conociendo este libro, la palabra de Dios, vamos a aprender que Dios es diferente a nosotros. Nosotros somos dependientes. Dios es independiente. Dios no necesita nada. Eso es lo que nos va a ayudar cuando vayamos a este libro, mis hermanos. Dios es diferente a nosotros. Él todo lo puede, mis hermanos. Todo Él lo puede. Todo Él lo puede. En una ocasión, cuando Él le dijo a Nicodemo, mira, es necesario nacer de nuevo. El hombre tiene que nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿y cómo se hace eso? ¿Y cómo es posible eso? Y él dice: Nicodemo, esta palabra, lo que quiero citar, él dice: Nicodemo, si yo he hablado palabras humanas y ustedes no me entienden, imaginen si yo te digo la de ella arriba. Más loco van a ver. No tenemos esa capacidad, mi hermano. No la tenemos. Aquí hay muchas cosas en la palabra del Señor que no la vamos a entender. Hay muchas que el Señor no la va a revelar, pero hay muchas que nos vamos a ir allá en gloria. Es que la vamos a poder entender. Porque no tenemos esa capacidad. Nuestra naturaleza caída no nos permite hacerlo, mi hermano. No nos deja hacerlo. Entonces, e inclusive, hubo un hombre que se le dio esa revelación por mucho. Y por su misma naturaleza caída,
el Señor tuvo que mandarle un aguijón que fue a Pablo. Le tuvo que mandar algo para recordarle, mira, tú no eres Superman. Tú estás en una naturaleza caída. Y tuvo que hacerle eso para que Pablo no cogiera orgullo, porque el Señor quería trabajar con él. Ustedes saben que, mi hermano, Dios comparte muchas cosas, pero hay una cosa que Dios no comparte nunca, que es su gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte su gloria. Y el Señor quería usar a Pablo, y por eso le puso un aguijón para que le recordara a Pablo, mira, tú eres de él, tú dependes de mí. Y después que Pablo se aprendió la cuestión, dijo, no, ya yo le he pedido 3 veces, pero ya no pido más, porque el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, ahora ya yo soy tu hijo, que cuando yo soy débil, soy fuerte en él. Amén. Así es que tenemos que venir a la palabra de Dios, con esa humildad. Señor, tú eres el que todo lo sabe, tú eres el que todo lo puede, yo no sé nada, Señor. Y el Señor, en su gracia, nos va a ir revelando y nos va a dar a entender cosas que no entendemos por su gracia. Pero tenemos que venir de esa manera. Tenemos que venir de esa manera. De esa manera es. Hay una ocasión en la palabra cuando el Señor está frente a Pilato o a Herodes, que él le dice, ¿qué es la verdad? Y el Señor se queda callado. Y él le dice, oye, yo te hago palabras, yo te pregunto a ti, tú a mí no me respondes. Tú no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para condenarte. Aquí está lo más esencial. Jesús le dice, ninguna autoridad tú tienes sobre mí si no te da la de allá arriba. O sea, yo solo tengo el control. Aún, mire, ese rey en ese entonces simbolizaba lo más grande que usted puede pensar ahora en la potencia mundial. Y Jesús le dice, mira, ese poder que tú tienes es delegado, te lo doy yo. O sea, tú tienes que venir de esta manera, de cada manera que tú tienes que venir. Y así mismo, eso que Jesús le pedía a él es lo que le pide a cada uno de los seres humanos. Tenemos que venir en humildad ante Dios. Cuando venimos de esa manera, el Señor dice, ahora sí. El Señor comienza a tratar con nosotros y nos da lo más preciado, que nos da el entendimiento para que podamos alcanzar la vida eterna por medio de su Hijo amado, Jesucristo. Amén. Es así, mi hermano, que se hace. Muy bien, mi hermano, yo también quisiera ahora que fuéramos, si nosotros vemos que la fe es la que agrada a Dios, entonces, ¿qué es lo que no agrada a Dios? Hay un dicho muy popular que cada uno de nosotros, yo sé que lo hemos oído alguna vez, y es el siguiente: Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Lo voy a repetir de nuevo, yo sé que usted lo ha oído. Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Bueno, sí, no. ¿Y cómo sí, no? Bueno, si nos referimos a las personas que no tienen a Cristo, Dios no lo ama. Ni lo ama su pecado, ni lo ama a ellos. ¿Y si cómo es? Bueno, vamos nosotros, vamos a la palabra. Vamos a Salmo 7:11. A ver qué nos dice. Salmo 7:11. Salmo 7:11. Lo voy a leer por aquí es más rápido. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Ese es uno. Por favor, otro, Yendri. Efesios 2:13 del 1 al 3. Nos dice aquí, y os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Para que terminemos ahí, Yendri, Juan 3:10, 3:36.
El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces nosotros dijimos que cómo agarramos a Dios por medio de la fe. La fe que Dios demanda. El que no abraza esa fe está bajo esta condición. No está que Dios lo ama. La ira de Dios está sobre esa persona. La ira de Dios está sobre los impíos. Entonces yo le dije que sí y no ahorita. ¿Por qué yo le dije que sí y no? Que Dios odia el pecado y ama al pecador. Esto cambia. Si usted es un hijo de Dios que ha aceptado al Señor por fe, aquí sí es pecado. Dios odia su pecado, pero lo ama a usted. ¿Sabe por qué? Porque la ira que estaba en estos versículos para el que no le conocía, ya fue sobre Jesucristo. Amén. Él llevó nuestra ira la llevó Jesucristo por nosotros. Y es por eso que ahora Dios me ama a mí. Esto no nos da licencia a nosotros para que pequemos. Claro que no. Pero como dice la palabra, que si pecamos, abogado tenemos, Jesucristo el justo. Cuando yo vengo ante Él, me arrepiento y pido perdón, el amor del Señor está ahí. Y el hecho de yo ir ante el Señor y pedirle perdón es por el amor que Dios me da, es Dios que lo produce en mí. Porque la Biblia dice que Dios produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Entonces eso Dios lo hace por amor. En una ocasión, ¿ustedes recuerdan cuando el Señor da la parábola de la semilla del sembrador? Cuando Él le va a explicar la parábola del sembrador a los discípulos le preguntan, Señor, ¿por qué tú le hablas a ellos en parábola? Y Él le dice, a ellos yo le hablo en parábola, para que oyendo no oigan y viendo no vean y no se arrepientan. ¿Cómo es? No, es gran persona que ya habían oído demasiado. Entonces, eso quiere decir, mis hermanos, que es el Señor que, mire, dele gracias al Señor que usted está aquí sentado en esta mañana. Amén. Mire, en esta tarde, dele gracias al Señor que usted está aquí. Usted está aquí porque Dios lo trajo. No, a mí me invitó fulano, fue Dios que lo motivó a él para que lo invitara. Ese es el secreto, es que todo depende de Él. Nosotros dependemos de Él en todo, esto es una cadena, mis hermanos. Usted está aquí porque Dios quiso que usted estuviera aquí. No, olvídense de que lo invitaron, esos fueron los instrumentos. Todos esos fueron los instrumentos. Es por eso que ahorita al finalizar, que ya estoy finalizando, y yo me le acerqué a mi hermano Ramón de Moya. Recuerda a Ramón de Moya, una vez que fuimos a una iglesia y yo me reí mucho porque no sabían cuál era el nombre y Ramón puso Ramón de Moya. Y yo le hacía bullying a Ramón porque la persona dijo, aquí tenemos visitándonos ahora a Ramón de Maya. Y yo rabí, eso fue mucha risa, yo le hacía mucho bullying y hasta ahora se le quedaba, yo digo Ramón de Maya, y él se ríe porque se recuerda cuando fue. Pero yo le dije ahorita a Ramón y a Esther, le dije, voy a hablar algo al final. Porque cuando tú me dijiste anoche que tú venías para acá, el Señor me puso eso en el corazón para parte también del mensaje. ¿Tengo permiso? Y ellos me dijeron, sí, claro que sí, tiene permiso. Entonces, yo le adoraba al Señor y lo veía a ellos que están aquí en esta mañana como en el mismo plan de Dios que ellos estuvieran aquí. Amén. No es coincidencia. Dios quería que ellos estuvieran aquí. Que Ramón vino de allá donde vive, de otro estado, invitó a su hermana. Todos fueron los medios que Dios usó. Pero Dios quería que estuvieran aquí. Dios quería que estuvieran aquí. Así que, mis hermanos, ¿podemos tener fe? Sí. ¿Cómo aprendemos a tener fe? Por medio de la Biblia. Por medio de la Biblia. Escudriñando las Escrituras. Esas son las que dan testimonio de lo que Dios demanda para el ser humano. Esas es la que enseñan, dice Jesús. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que hablan de mí. Entonces sí podemos tener fe por medio de la Biblia. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Le dije que iba a ser breve. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a que podamos poner en práctica lo que Él nos enseña por medio de su palabra, pero tenemos que ir a la Biblia.
Es la manera que Dios buscó para que nosotros podamos conocerle a Él. Él tenía muchas, pero Él buscó esa. Esa fue la que Él quiso. Y Él es el soberano. Debemos aceptar los métodos que Dios ha buscado. Aparte de eso, ya para terminar, yo quisiera que Henry, ahora también, Filipenses 4:13. 4:7, por favor. Filipenses 4:7. Miren, mis hermanos, hay mucho beneficio cuando nosotros depositamos nuestra fe en Dios. Mucho beneficio. El primero es la vida eterna, pero hay mucho más. Hay bendiciones que trascienden hasta la vida, hasta la eternidad. Dice así la palabra del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Esto es lo que yo me recordaba cuando quería hablar con mi hermano Ramón, que le pedí permiso ahorita, y a su hermana, para hacer este comentario. Yo recuerdo que Esther, no mi hija, sino Esther, hermana de Ramón, ella tenía 9 años cuando eso, y fue con la enfermedad de su mamá. Nosotros vivíamos a 1, 2, 3, la casa del heladero, 4 casas, 5 casas eran, Ramón, como 5 casas era que nosotros vivíamos. Y su mamá tuvo una enfermedad que estuvo en cama por un buen tiempo y murió de esa enfermedad. Y yo iba todos los días allá, y yo recuerdo que una vez yo fui con mi tía que me crió. Eso me marcó. Y el Señor trajo eso a colación todavía. Yo no era cristiano, yo todavía no sabía que era cristiano, pero sí, ya en la eternidad ya el Señor ya me había elegido para ser su hijo. Y yo recuerdo una palabra que cada vez que yo iba, ella iba y mi tía iba a orar por ella. Y ella tenía esa paz. Ella era cristiana, déjeme decirle, ella era cristiana. Ella tenía esa paz, aún con su enfermedad y con todos los dolores que da esa enfermedad. Ella con esa paz que yo decía, yo como que no entendía. Porque cuando yo alguna vez la llevaba al hospital, yo veía a la gente que tenían enfermedad igual que ella, que estaban desesperados, y ella tenía lo mismo. Y yo siempre la veía a ella con esa paz. Aquí al pasito nosotros la bajamos, pero con esa paz. Esa paz. Y un día ella le dijo a mi tía, doña Ana, cuide de mis hijos. Y eso a mí me dio duro, porque yo dije, wow, y si yo tuviera hijos y tan pequeños, eso a mí me dio duro. Pero a verla a ella con esa paz, como ella lo decía, con esa paz, viendo la vida de la persona muchas veces marca a uno más hasta que con la misma palabra. Eso me marcó. Y por eso cuando ellos me dijeron que venían para acá, ellos no sabían de lo que yo iba a hablar. Yo les dije, tengo permiso para hablar de esto. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, yo no lo entendía, nos guardará. Esa es la paz de Dios. Dios, aunque ella sabía que se iba, ella tenía paz. Ella tenía paz. Y es por eso que la paz de Dios, por la fe en Jesucristo, nos da primero la salvación de nuestra alma, pero trasciende hasta la eternidad. Hoy en día, sus hijas, por las que ella se preocupaba, son 2, son esposas de cada una, pastores, son los esposos de ella, pastores. El hijo también, pastor. El Señor por su gracia. Así que mis hermanos, cuando nosotros depositamos nuestra confianza por fe en el Señor, toda es la de ganar. Que el Señor nos ayude cada día, cada uno de nosotros, a que olvídese de la fama, olvídese de Facebook, olvídese de los famosos. Ellos no son independientes, ellos son dependientes. Los famosos, toda esa gente depende de Dios, aunque ellos no lo quieran reconocer. Fíjese de la palabra de Dios. Aquí está, fíjese de la palabra de Dios. Aquí está el resultado y está el comienzo y el final para lo que necesita cada uno de los seres humanos. Usted está incluido. Eso era lo que inspiró, el Espíritu Santo inspiró a este hermano a escribir esta carta. Que se mantuvieran bajo el pacto, que se mantuvieran la vista puestas en Jesús.
que esa es la única solución para la redención de nuestra alma, Jesucristo. Mis hermanos, que Dios me le bendiga. Y yo sé que el Señor, en su gracia, hará la obra en su palabra, por lo cual la ha enviado. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos da vida. Señor, yo te quiero pedir a cada uno de nosotros que cada día, Señor, nos enseñe a depender más de ti. Porque dependiendo cada día más de ti, Señor, crecemos en fe. Crecemos en fe. Ayúdanos cada día, Señor, a seguir dependiendo de ti siempre. Porque como dice tu palabra, separado de ti, nada podemos hacer. Una vez más, Señor, gracias. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos y a la vez te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Nuestro hermano Emel.